las políticas y a las nuevas configuraciones que nos indicó Jairo, entonces en el sistema Calizo se han implementado varios ajustes para estar acorde con eso y otros que son, digamos, buscando unas mejoras y agilizar los procesos. Entonces vamos a observar. Al, al ingresar para crear una nueva solicitud, el primer cambio que nos encontramos es que ya tenemos este campo adicional que nos va a permitir seleccionar el tipo de solicitud que vamos a hacer. Esto para minimizar, digamos, el tema de errores a la hora de ingresarlas, ya que la solicitud, de acuerdo al tipo que se seleccione, se va a dirigir hacia el área de abastecimiento o hacia el área de logística, ¿cierto? Y si yo ingreso al tipo logística, el sistema solo me va a mostrar los ítems asociados con ese departamento. Y lo mismo para el área de abastecimiento. Vamos a verlo con un ejemplo. Entonces ya aquí seleccionamos, por ejemplo, un proyecto. Ya le damos a ingresar. Y acá nos encontramos un segundo cambio para el tema de proyectos, que es que ya no tenemos dos casillas de búsqueda. Antes había dos casillas, una que era para cuando el proyecto tenía plan de compras, entonces en esa primera casilla buscaba los ítems de él. Y una segunda casilla para buscar ítems que no habían sido incluidos en el plan de compras. Si yo digito aquí cualquier valor, ¿cierto? Empiezo a digitar algún valor, me van a salir solo los ítems correspondientes a logística, porque fue ese tipo de solicitud el que escogí. Entonces, si ven, aquí tenemos elementos de alquiler, activos, dotación y todos los elementos que conforman el tema de logística que nos indicaba Jairo anteriormente. Al suprimir, digamos, la casilla que nos permitía discriminar entre plan de compras y no plan de compras, entonces ya cómo nos damos cuenta si un elemento estaba contemplado en el plan de compras. Porque acá al principio nos sale el centro de costos que se le había asignado a ese ítem, ¿cierto? Entonces vean que aquí tenemos administración de obra, obra civil. Vámonos, por ejemplo, digitando alcoholímetro. Entonces acá lo tengo como ítem del plan de compras porque estaba asociado a la administración de obra. Y acá lo tengo sin ningún centro de costos. ¿Qué quiere decir? Que si necesita, que si desde el proyecto, por ejemplo, requieren otro alcoholímetro y va cargado a otro centro de costos, entonces habría que ingresarlo por esta opción, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a poner el ejercicio de poner los dos. Por ejemplo, este es porque yo ya he ingresado información de más, entonces antes ya me he consumido uno más de lo que tenía establecido en el plan de compras. Pero si yo necesito otro alcoholímetro para otro centro de costos, entonces lo agrego no asociado al centro de costos y acá voy a poder escoger a qué centro de costos está asociado. Ustedes saben que por política, digamos, del área de contabilidad, todos los ítems que se ponen en una solicitud de compra tienen que estar asociados a un centro de costos del proyecto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí pondríamos ya el centro de costos que le corresponda y se diligencia, pues, digamos, todos los ítems que requieran. Para el caso cuando los ítems no existen, ¿cierto? Porque también, digamos, estamos todos claros que yo no puedo solicitar la compra de algo que no esté codificado. Entonces, para este ítem también se implementó una mejora que busca agilizar el proceso de codificación de esos elementos. Y se genera a través de este botón, ese procedimiento, digamos, ustedes lo han conocido normalmente, pero acá cambiamos la estructura. Antes simplemente se pedía una descripción, esa información le llegaba al área de abastecimiento y ellos procedían a codificar los ítems. ¿Cuál es la idea? Que ya ustedes desde los proyectos y cualquier persona que requiera una solicitud dé una información más precisa de lo que se quiere adquirir para que simplemente el área de abastecimiento entre a hacer un chequeo, digamos, si hay lugar, pues completa una información básica, pero casi que es hacer un chequeo, aprobar el ítem y que de una vez quede codificado en el sistema.
¿Cuál va a ser, digamos, la mejor aquí? Que, por ejemplo, ustedes hacen la solicitud y cuando abastecimiento apruebe o rechace el ítem, les va a llegar un correo informándole la respuesta, o sea, diciéndoles que el ítem ya quedó codificado o que se rechazó porque ya existe bajo otro concepto, entonces ahí se dará la indicación de cuál es. Estas son las agrupaciones que tiene esa codificación de ítems. Entonces tenemos unas familias, dentro de las cuales tenemos activos, dotación, herramienta, materiales civiles, materiales eléctricos, y a su vez cada familia va a tener unas categorías y unos grupos. Entonces, por ejemplo, no sé, tenemos activos. Entonces, dentro de activos tenemos equipos de medición, herramienta de obra civil, maquinaria amarilla, etcétera. Si seleccionamos maquinaria amarilla, entonces tenemos otros grupos que son accesorios, equipos, etcétera, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes hagan esta clasificación y den la descripción del elemento que se requiere, ¿cierto? Pueden agregar tantos ítems como requieran. Consideramos que esta estructura es, digamos, como muy intuitiva y fácil de navegar. Sin embargo, en este botón de ayuda les vamos a poner unas imágenes en las que se permite, digamos, como ver la familia con sus categorías y grupos correspondientes. Y, digamos, la única familia que requiere como una explicación especial para uno saber qué hacer es la familia de los activos, ¿cierto? De acuerdo a la política que tiene INGEMA, un equipo, herramienta o elemento se considera activo si tiene un valor igual o superior a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes y una vida útil superior a un año. Es decir, que si un equipo cumple con estas dos características, se tiene que catalogar como activo, ¿cierto? Si no, si ya digamos es un taladro que es económico o algo por el estilo, pues ya se irá para las herramientas eléctricas o para los elementos eléctricos. ¿Correcto? ¿Es clara hasta ahí la información? Solamente una pregunta. Sí. ¿Eso define el activo, lo define un costo o se define por unos criterios de la empresa? Estos dos ítems que les digo, que el Solamente costo, la vida útil y el costo. sí, ¿cierto Jairo y Soreli me apoyan ahí con el tema, me Así es, confirman? Gustavo. De hecho, esa definición se llevó a cabo en compañía de logística, en compañía de financiera. Son como los criterios para considerar un activo al interior de la empresa. Entonces quisimos hacer como la acotación allí, con la representación de lo que son los activos, para que hubiese claridad sobre ese punto. Vale, muchas gracias. Correcto. Bueno, entonces de todas formas acá se pueden navegar, van a ver todas las familias, digamos como en esta estructura, como les digo, pues creo que es bastante intuitivo el tema, pero si se requiere pues como el apoyo de mirar esta información, ahí está disponible el recurso para ver pues como cada familia con sus categorías y grupos. Bueno, se agregan todos los elementos que requieran, ¿cierto? Pues el sistema nos permite agregar todo lo que necesitemos. No me voy a poner pues como diligenciar la información como para que agilicemos con el tema. Y esto lo que va a hacer es que le genera un correo al área de abastecimiento, donde se le envía cordial saludo, han sido solicitadas la codificación de los siguientes elementos, se envía la información, ya desde abastecimiento pueden obviamente ingresar a verificar la información y darle respuesta al usuario, ¿cierto? Espérenme, yo miro, por ejemplo, acá les muestro esta. Cuando abastecimiento entra y procesa el ítem, entonces al usuario que hizo la solicitud le va a llegar una tabla con todos los elementos que haya codificado, que haya solicitado codificación y su estado. Pueden haber algunos aprobados y otros rechazados. Bueno, ya entonces digamos
la solicitud de compra se ingresa con todos los ítems que requieran. Vuelvo y reitero el tema de los centros de costos como para que estemos claros. Todos tienen que tener un centro de costos asociado, ¿cierto? Y si en la búsqueda un elemento al principio me muestra centro de costos, por ejemplo, aquí estoy en una logística, entonces no me apareció arena. ¿Por qué? Porque seguramente es un ítem de abastecimiento. Vámonos, por ejemplo, a ingresar y vamos a ver los ítems de abastecimiento. Pero entonces todos los ítems tienen que estar asociados a un centro de costos. Ahí quiero hacerles una acotación que me imagino que todos se estarán preguntando, y es por qué eso no es transparente para el usuario. Es decir, por qué no se hace una solicitud en la que se pueda incluir todos los temas que yo quiera y por debajo, digámoslo así, se canaliza a través de abastecimiento y se canaliza a través de logística. Y eso obedece a que si lo hacemos de esa manera, en una misma solicitud, ustedes estarían incluyendo dos ítems que puedan pertenecer a diferentes departamentos o en el caso de logística de abastecimiento, que no podríamos darle trámite mediante la misma solicitud, sino que tiene que ir separado dependiendo del alcance de cada uno. Entonces, esa es la razón por la que se separó tanto la solicitud de logística como de abastecimiento. Exacto, y digamos que nos da como más claridad, o sea... Tengo una pregunta, Jairo. ¿Sí? Con referencia a eso que acabaste de decir. Por ejemplo, hay solicitudes, ítems de logística que se pueden utilizar en abastecimiento, como por ejemplo el transporte de suministros. Un ejemplo, si yo contrato arena o triturado, me pasa la cotización de lo que vale el material y ese mismo proveedor me pasa la cotización del transporte. Me tocaría montar el ítem de la arena y el ítem del transporte. Y así con muchos suministros, que no tienen que pasar por el transporte o la ejecución o lo que hace logística. Simplemente en el área de nosotros de abastecimiento hacemos o montamos la orden de compra. En ese caso, Javi, mira que la solicitud, cuando proyectos hace la solicitud de la arena y se sobreentiende que tú la tienes que poner en obra, ya sea que incluya o no el transporte de parte del proveedor. En el caso en que lo incluya, el proveedor te va a seguir presentando una sola cotización o factura por el valor del suministro, incluyendo o no el transporte, pero la solicitud sigue siendo arena. En el caso de que ya sí tenga que haber una intervención de parte de logística, entonces sí se le hace la solicitud a logística por aparte sobre el transporte de dicho suministro. Pero en caso de que sea pues directamente el proveedor quien lo va a enviar, no habría ningún percance pues como en esa solicitud. Jairo, pero es que ahí nace una gran incógnita. Sí. Vamos a suponer que yo pido una tubería y el que se la cotiza a la gente de abastecimientos dice mi cotización no incluye el transporte, entonces me llama el de abastecimiento y me dice tienes que montar la solicitud del transporte. Como que retrasaría más la cosa, ¿no? Pero igual vea que... ¿Y cómo lo hemos hecho previamente, Ney? Exactamente. Es que eso no es algo que sea arraigado a ese cambio que estamos haciendo. Es algo que viene arraigado al procedimiento. Porque entonces, anteriormente, ¿cómo lo veníamos haciendo? Eso, Aneider, porque mire que si usted no le había puesto transporte, o sea, si usted simplemente había pedido la tubería y el proveedor le dice que no tiene transporte, a usted le toca hacer la solicitud para el transporte, ¿o no? No, porque hay muchos, es que yo sé que los chicos de abastecimientos, muchos les ofertan con transporte o sin transporte. Pero, Aneider, todas las compras se hacen con entrega en obra. En los casos en que no, yo he visto... Ya es un manejo que entonces haremos nosotros internamente con logística. Así es. Ah, ok. O sea que si yo le pido la tubería... Particular, por ejemplo... Espérate, por ejemplo. Yo pido la tubería sin transporte. Y pasa un mes, no me llega la tubería y llamo, venga, ¿qué pasó con la tubería que no me ha llegado? Ah, es que usted no pidió el transporte, la tubería ya está paga, ya está todo. No quiero como que se... No. Todo lo que usted pida de suministro siempre va puesto en obra. Usted nunca me va a pedir a mí, cómpreme un tubo en fábrica. Nunca.
usted siempre me va a pedir a mí, necesito el tubo, necesito la redma, necesito el computador. ¿Dónde? En la obra, siempre. ¿Sí? O sea, eso siempre está por defecto, que todos los suministros van en la obra. Hay algunos suministros que sí son solamente en fábrica, pero es que esos son ya muy identificables y son los suministros mayores. El transformador de potencia lo compré SIF, no va a llegar ahora. Ya el proyecto sabe que que hay que montar una solicitud para nacionalizar el equipo y para transportar el equipo internamente. Pero ese es muy puntual. En todos los suministros que, digamos, llamamos menores, por ser de menor cuantía, al momento de comprar, todos van intrínsecamente comprados, puestos en la obra, siempre. Y si por decir algo a mí me cotizan, o a los muchachos, pues les llega una cotización del de la tubería, le dicen, no, yo lo entrego solamente en fábrica, entonces, como te digo, es algo que ya nosotros internamente vamos a manejar. Listo. Lo único que uno sabe que le cotizan así en fábrica es estructura metálica, porque la mayoría de fabricantes de estructura siempre dicen, no, yo le entrego en mi patio, ¿sí? Que es lo que está identificado. Y como te digo, los equipos grandes, los equipos de patio. Entonces ahí digamos que estaría pues como muy definido los roles y las responsabilidades. Listo. Dale, Freddy. Ok, bueno, entonces, vea que ya por ejemplo aquí estamos en una solicitud de compra de abastecimiento y ya sí me aparece la arena. Ahorita cuando estaba en logística no me aparecería la arena, pero ya sí aquí sí la veo. Y de nuevo le refuerzo el tema de los centros de costos. Acá tenemos arena asignada al centro de puestos obra civil edificios. Y acá tenemos el ítem sin centro de costos. ¿Qué quiere decir esto? Que si necesito la arena para la obra civil de edificios, selecciono este ítem. Pero si necesito arena para otro elemento que no es la obra civil de los edificios o para otro centro de costos más bien, entonces la ingreso por acá y digo para qué centro de costos va. Digamos, obra civil vías, por ejemplo. Diligencio todos los ítems que necesito y los envío. Ya por, digamos, internamente el sistema sigue manejando los mismos criterios que estaban implementados y es que, por ejemplo, me hace la salvedad de... Ah, no, pero esta no, pero era. Esto. De que este ítem que me sale negrito normal es un ítem que está incluido en el plan de compra, no se está excediendo la cantidad, no se está saliendo de los elementos. Pero este ítem es un ítem que no estaba establecido en el plan de compras y ahí me queda, digamos, como señalado a nivel de información ya para, digamos, pues los líderes y las personas hacer como el respectivo control de por qué se está solicitando algo que no estaba establecido. Aquí me gustaría también hacer como otra pequeña acotación, Freddy, y es Sí. que es importante también que eso lo tengan claro las personas que realizan ese procedimiento de solicitud de compra. En ese procedimiento era eliminar esos dos campos en los que anteriormente la persona que iba a solicitar la compra tenía que buscar el mismo ítem tanto en un campo como en otro para saber si estaba o no estaba adicionado dentro del plan de compras que ha sido aprobado previamente por el director del proyecto. Entonces, de esa forma siempre va a tener una respuesta frente al ítem que se está buscando y si se encuentra incluido o no dentro del plan de compras aprobado previamente. Correcto. Correcto, exacto. Digamos, en esta casilla diario van a encontrar todos los elementos que existe en la base de datos de productos de Ingema. Si el elemento no está, ¿qué pasa? El punto que les expliqué ahorita. Hay que solicitar la codificación para que se incluya en la base de datos, porque digamos que ese sí es un ítem que no tiene cambio. O sea, un elemento para poder solicitarlo en compra
tiene que estar codificado en la base de datos. Ya se diligencia toda la información y se envía, y ya, entonces, si es de logística, les llega la información al área de logística, y si es de abastecimiento, les llega al área de abastecimiento, y cada uno sigue su flujo normal de adquisición del bien y del servicio. Entonces, esos son los cambios, y básicamente, digamos, resumiéndolos son: uno, ya para generar la solicitud de compra tenemos que indicar de qué tipo es la solicitud, ¿cierto? El segundo es que ya tenemos un campo unificado para la búsqueda de los elementos. Que es este de acá. Y el tercero es que la solicitud de codificación de ítems ya se va a hacer más detallada, y una vez que sea procesada por el área de abastecimientos, se va a obtener respuesta vía correo electrónico. Esos son los cambios de acuerdo a la política que nos indicó Jairo, que van a quedar implementados. Hoy es jueves, entonces digamos a partir del lunes ya estos cambios ustedes los van a ver reflejados en el sistema.